muchísimas gracias a todos y a todas por sacar el ratito y estar aquí en esta tarde, ¿verdad? A punto de llover aquí en Heredia. Ya en otros lugares ha estado lloviendo mucho, pero eso es, como decimos los que trabajamos con el medio ambiente, con abejas y el agua, que es un recurso vital que maneja la empresa, es algo importante también para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Y les decía entonces, como explicaba don Fabián, que yo vengo en representación de la Universidad Nacional y del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales. Las preguntas, como él decía, me las pueden hacer al final. Inclusive les dejo un momentito para que copien mi correo electrónico, porque muchas veces de estos diálogos surgen no solo inquietudes, sino a veces hasta proyectos y acciones que se pueden mirar hacia adelante, ¿verdad? O por lo menos alguna pregunta, alguna cuestión que tal vez no queda clara, ya uno con más tiempo, si me la envían por correo, de pronto podemos interactuar un poquito más. El tema es la importancia de la vida, la importancia de las abejas para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño programita que les tengo por aquí, ¿verdad? En estas celditas de abejas. Y bueno, yo vengo del CINAT UNA, ¿verdad? Que es un instituto interdisciplinario de la Universidad Nacional que trabaja con las abejas y el medio ambiente, ¿verdad? Entonces ahí nos preocupamos mucho por atender este tipo de invitaciones y por tratar siempre de desarrollar lo que es una actividad en miras de la conservación de nuestra apifauna, que es en este caso las poblaciones de abejas que tenemos en el país y su interacción con el medio ambiente. Precisamente ese es mi quehacer en el instituto. Como explicaba Fabián, yo coordino el programa de ecología y polinización y este es el corazón, ¿verdad?, de la relación abeja-planta y la relación que hace posible, diría yo, la vida en el planeta. Vamos a hablar entonces del impacto de las abejas para esta interrelación, el impacto que tienen las abejas para la vida propiamente y el impacto que creamos los hombres, ¿verdad?, en nuestras sociedades hacia las abejas, que a veces no es lo mejor para ellas y que vamos a procurar con la charla tratar de solventar y de corregir. Y vamos a dar algunas conclusiones y recomendaciones, sobre todo vamos a tratar de dar soluciones y cómo ayudar en estos tiempos de tanta crisis, cómo ayudar a que nuestras abejas estén siempre en la mira de lo que es los planes de conservación, de manejo y de uso racional cuando esto es posible. Aquí entonces no solo los saludo yo, sino que los están saludando estas abejas guardianas de Tetragonisca angustula, las famosísimas mariolas, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito de ellas. Y aquí están ya, desde esta parte voy a hablarles un poquito de que estas abejas están aquí en un tronco de un Bursera cimarúa, un indio pelado, un indio desnudo, y están ahí no por casualidad. Si ven en la parte de atrás, ahí se ven unas resinas, ¿verdad? Que son importantísimas para estas abejas, para lo que es la defensa del nido. Y esas guardianas están ahí checando quién es el que llega y quién es el que sale. Hay una que se está aproximando y esa tiene que traer el olor de este cerumen, de esta cera y de la colonia entera, internamente, para que pueda ingresar y pueda la colonia entonces permanecer como una unidad de vida. Pueda permanecer entonces como una colmena individual. Tengo una visita aquí que es Chelsea, la perra, que se me vino. En estos momentos, entonces, también vamos a hablar de lo que es el impacto de estas abejas y lo voy a hacer con un paralelismo de esta frase de Desiderata, que dice que la vida en el planeta depende de factores claves, a veces tan pequeños e insignificantes como una gota de agua que discurre o una abeja que revolotea en la floresta. Imaginemos entonces esta gota de agua que protege o que tiene en su mandato y en su misión la empresa, pero no solo la empresa, servicios públicos, sino nosotros, que cobija y da vida a todos estos árboles, a todas estas plantas, a las gramíneas que están ahí, a las plantas adventicias que llegan y en donde las abejas, como esta que está a la derecha, que parece un oso de peluche, ¿verdad? Lleno completamente en su cuerpo de granos de polen,
Y estos granos de polen, que son microscópicos y que aquí están acumulados en millones, formando toda esta capa que espolvorea el cuerpo de la abeja, hacen posibles con este batir de alas que las abejas entonces nos hagan posible el milagro de la vida. Entonces, este milagro de la vida, este impacto que crean las abejas y que crea el agua, entonces, y que las dos merecen ser respetadas y merecen ser protegidas, porque de ellas, que son tan frágiles, tan a veces peyorativamente decimos tan insignificantes, de esas depende la fragilidad que hace posible la vida en el planeta. Entonces, toda mi charla va a hablar en ese sentido, en lo que es la toma de conciencia ambiental y la toma de conciencia de lo que es una abeja en esta cápsula perdida que la cobija el agua, que hace posible la vida en el planeta y que ella como un vector de vida, como les digo yo a los estudiantes, como un taxi que mueve el polen, hace posible entonces que ese polen perdure en las flores, la reproducción, la formación de frutos, semillas y la posterior vida de la siguiente generación de plantas superiores en el planeta. ¿Y por qué? Me decía Fabián y Gina, esta charla tiene un rating muy alto. Hay mucha gente que se quiso apuntar y nos está pasando, y en buena hora porque las abejas tienen o han tenido y tienen todavía un plano sumamente especial en lo que es la historia de la humanidad. Y vamos a empezar aquí por la primera figura en la mano izquierda. Es una figura de arte rupestre, una de las representaciones gráficas más antiguas de la humanidad, que está en la Cueva de la Araña en España, allá por la región de Cataluña, y se mira una figura femenina. Eso es algo que lo han interpretado también de una manera muy positiva los estudiosos del arte rupestre. ¿Cómo queda esa figura estilizada? Subiendo a colectar con un cántaro, con una canasta, panales con miel en una cavidad, en una pared. Y fueron representadas también las abejas revoloteando alrededor del cuerpo de la señora. Imagínense, esto hace más de miles de años, ¿verdad? Entonces ya desde entonces el hombre en su época recolectora entendió que las abejas eran alimento, eran vida, eran sustento, y entonces les hicieron un homenaje graficándolas, dibujándolas en estas cuevas que hay allá en España y que han permanecido para la posteridad como testigo fiel de la importancia de estos insectos en la vida del planeta. A la par de esta figura está el dios descendiente maya, Amun-Zakab, que es un dios que la cultura maya, que estaba muy aferrada a lo que era el cultivo del maíz y el uso sacramental de las abejas, el uso también para lo que era alimentación, pero no solo eso, sino para lo que era el contacto con las deidades y las divinidades. Este dios entonces está allá en Tulum, en lo que es la parte de la península del Yucatán, y él viene bajando del cielo con dos jobones en sus brazos. Los jobones son nidos de abeja de Melipona vechi en troncos, que es como se han cultivado y todavía en algunos lugares de Yucatán se mantienen así. Y estos entonces nos indican la importancia que tenía desde el punto de vista social, sacramental, espiritual y cultural para esta gran cultura maya que nos ha dejado un legado y nos ha dejado una gran influencia también aquí en lo que es nuestros indígenas de la península de Nicoya, los chorotegas, que son por decirlo así, descendientes de esta gran cultura maya en la parte más sur de este imperio, y casualmente ese era el límite en donde llegaba o donde llega la distribución natural al sur de la Melipona vechi o jicote gato, como se le conoce popularmente a esta abeja nativa sin aguijón, que vamos a hablar un poquito más. A la derecha está uno de los manuales primarios de lo que es la meliponicultura, que es el uso de estas abejas,
que es el Códice de Madrid, que es un manual o un códice que estos mismos mayas lograron hacer con figuras exquisitas, con representación gráfica, y es el primer manual de meliponicultura que existe. Es el primer manual que nos indica el arte y la ciencia de cultivar y manejar estas abejas y de utilizarlas. Aquí en el centro se puede ver, esta es la representación de la Melipona vechi, una representación gráfica que aparece en todo este gran códice que lamentablemente los españoles, ¿verdad?, en su imposición cultural, muchos de estas reliquias antiquísimas y bellísimas las declararon herejía y las eliminaron, las quemaron, las borraron de la memoria, pero quedan algunos de estos. Por ejemplo, está en Dresden, en Alemania. Entonces también se lo llevaron para allá, pero por suerte queda esa memoria y ha sido muy interpretado para estudiar lo que es la riqueza de esta influencia cultural que tenía en los mayas, y la posición superior que tenía esta abeja Melipona vechi, ¿verdad? Y aquí está representada en un acto ritual con un chamán, muy interesante también. De eso se puede hablar toda una tarde, ¿verdad? De lo que es esta representación, porque los mayas utilizaban una bebida que se llama el balché. Todavía la utilizan, pero en aquel entonces el balché solo lo podían consumir la clase sacerdotal. Y era en fiestas específicas, como en el solsticio de verano, en donde empezaba la cosecha del maíz y en donde todas las personas llegaban a la plaza central en los templos mayas y el balché era posible consumirlo en ese momento. Entonces se decía que los dioses bajaban a la tierra y el balché era nada más y nada menos que la fermentación de la miel de Melipona vechi con tiras de lonchocarpos, de un lonchocarpos violáceos, que es un lonchocarpos, un siete cueros que hay en las selvas de Guatemala y de México. Y este lonchocarpos tiene unas sustancias especiales, ¿verdad?, que creaban un viaje sideral alucinógenas, y también con una planta que se llamaba turbina corimbosa. Entonces eso hacía una bebida sacramental que le abría los sentidos a los dioses para predecir el futuro, y en ese momento se usaba en las fiestas sacras, en las fiestas mundanas de toda la población indígena. Entonces es algo interesantísimo leer toda esta historia, que en parte está en el Popol Vuh también, y parte está en estos escritos que se han interpretado a partir de lo que es el famoso códice o los códices que hay con las memorias de los mayas. En la parte de abajo, entonces, también está otra cultura importantísima en el norte de África, que es la cultura egipcia, y ellos también dejaron para la posteridad en los jeroglíficos todo el arte y la cultura de utilizar la abeja Apis mellifera, esta abeja que es la que predomina en todo el mundo para la actividad apícola, ¿verdad? Y que es muy importante desde el punto de vista de la producción y de los servicios de polinización a gran escala. Y aquí, por ejemplo, en esta figura, hacia la izquierda, en la parte inferior, está todo el ritual que se usaba para lo que era la momificación de los cuerpos. Y para ello se utilizaban estas vendas con propóleos. El propóleo es una resina procesada que colectan las abejas de las plantas y que tiene un gran poder bactericida, un gran poder antibacterial, y que ellos lo utilizaron para preservar los cuerpos de las personas. Aquí sobre la derecha, también en estos jeroglíficos, se mira ya uno también de los primeros manuales de uso de lo que fue la apicultura desde un punto de vista ya productivo, utilizando también una manera que llamamos nosotros que es racional, dividiendo las colonias y utilizándolas para lo que era el procesamiento y utilización de la miel y la utilización de otros productos como el polen, y en especial este elemento que era el propóleo, que era también considerado como algo de muchísimo valor por el valor sacramental y espiritual que se tenía. A la derecha está también una representación de las abejas en las tumbas de los faraones. Eso es muy especial porque todos los faraones utilizaban
en sus símbolos a las abejas. Y se decía que el dios Sol, que era el dios Ra, cuando lloraba le brotaban lágrimas de miel y esas lágrimas de miel se convertían en las abejas que protegían a los reyes y protegían a todo lo que era la cultura egipcia en lo que eran las buenas cosechas. Entonces vemos, solamente estoy hablando de dos culturas que tienen gran paralelismo, los mayas y los egipcios, pero igual en culturas de la China, en Nepal, en muchos lugares, las abejas han dejado mucha historia a través de la historia de la humanidad, valga la redundancia. Ya más hacia nuestra época, pero también en el pasado reciente, digamos, no tanto como los egipcios y los mayas, pero sí ya en la cultura griega y la cultura romana, las abejas tenían un gran valor también por el significado ya socioeconómico y político que tenían, y muchas de las monedas primarias que se acuñaron utilizaban símbolos de abejas como un símbolo de poder y un símbolo también de respeto y que indicaba ese valor que tenía un insecto que parece insignificante, pero que era importantísimo en lo que era la producción y la vida en estas culturas. Y bueno, ¿por qué nos atraen tanto las abejas y por qué a veces las confundimos tanto también? Esta es una pregunta que a veces le hacemos mucho a las personas porque las personas no tienen idea de la magnitud del número de especies de abejas que tenemos en el planeta. Se habla en este momento que andamos por el orden de las 25.000 especies y todos los días se están descubriendo y reclasificando más. Lo interesante es que muchas de estas son abejas solitarias. O sea, un 95% de las especies descritas, o quizás un 97%, se habla que son especies solitarias y eso ocurre también en Costa Rica. En Costa Rica tenemos unas 800 especies en 52.000 kilómetros cuadrados, lo cual lo hace posicionarse como uno de los grupos más biodiversos en el orden de los animales que tenemos en el país. Y entonces vemos como estas abejas, no voy a entrar tanto a la taxonomía para no cansarlos, pero lo que quiero que miren es la riqueza en la diversidad de sus cuerpos, de sus tamaños. Aquí tenemos abejas que a veces las podemos confundir con moscas o con avispas, abejas como estos antoforios de colores metálicos, ¿verdad? Estos alíctidos, perdón, o estos otros que parecen avispas, o estos antínides, o estas abejas carpinteras, las que son bien grandes y rechonchas y que hacen un papel especial en servicios de polinización que vamos a ver un poquitito hacia adelante. Entonces hablamos, y estas fotos, esta muestra de fotos son fotos tomadas en Guanacaste, en donde se han hecho trabajos de investigación por muchos años, investigando sobre todo por este grupo de Robin Coville y el profesor, ahorita se me olvidó el nombre, que ha estado muchísimos años a la par de Janssen allá y que viene todos los veranos a Costa Rica y están haciendo un libro que tuve un lapsus con el nombre del profesor. Es importantísimo este legado que ellos nos dejan en torno a lo que es descubrir nuestra gran riqueza en biodiversidad, porque muchas veces solo pensamos en las abejas que producen miel o las abejas que son muy importantes, abejas sin aguijón. Entonces, ahorita les digo, no. Aquí vemos también una muestra de este escuadrón con fotos tomadas por Remy Van Damme en México, digamos, una foto que me gusta mucho para que se mire la gran diversidad también en formas. Antes las vimos digamos, de una vista lateral, aquí las estamos viendo de frente y vemos cómo la gran diversidad en tamaños, en formas, en colores y cosas que se utilizan mucho los taxónomos para decir las diferencias entre los diferentes grupos, ¿verdad?, que existen y cómo entonces hablamos de que en Mesoamérica tenemos alrededor de 2.300 especies de abejas. Aquí se mantienen algunas de los nombres en maya, que para ellos es muy importante también dar educación ambiental con lo que es los lenguajes de su tierra.
Y en Costa Rica, en muchos de los lugares, cuando uno viaja a las diferentes zonas, estas abejas a veces son menospreciadas o no son, digamos, comprendidas por la gente y a veces las combaten pensando que son avispas o moscas o que son cosas parásitas que nada que ver, ¿verdad? Entonces hace falta mucha educación desde el punto de vista de la biodiversidad y de la riqueza de las especies que tenemos en el país. ¿Y cuál es el principal impacto que hacen las abejas para la vida en el planeta? Lo decíamos al inicio y aquí está la misma foto con la abeja cargadita de polen. No es otra cosa que el servicio de polinización. Y esto es mover el polen desde las anteras, que es la parte masculina de la flor, hasta el estigma, que es la parte femenina, pero de la misma especie. Entonces, puede haber polinización inclusive cuando movemos polen de diferentes flores, porque es solo depositar el polen en los estigmas, pero no va a haber el fenómeno de la reproducción si no es el mismo polen de la misma especie. Y ahí entonces las abejas juegan un papel fundamental en lo que es permitir que la vida en el planeta permanezca por el servicio de polinización que ellas nos dan. Y la polinización, entonces vemos aquí un ejército de abejas que revolotean, en este caso abejas apis, que llegan a las flores del Guanacaste, el Enterolobium cyclocarpum. Entonces las abejas se llenan su cuerpo de polen, hacen posible que este polen se cruce con polen de otros árboles de la misma especie y posteriormente vamos a tener los frutos, ¿verdad? Estos frutos que hacen posible luego que una vez que pasen, en este caso por el tracto digestivo de las vacas, se liberen las semillas, se formen las plántulas y siga la vida en el planeta. Pero si quitamos a la abeja, estos frutos no se van a dar. De ahí la importancia entonces de estos pequeños individuos para lo que es especies tan grandes como un árbol de Guanacaste o como muchos otros árboles o plantas pequeñas que van a depender enteramente de los servicios de polinización y que hacen posible el milagro de la vida. Y entonces la polinización y ese movimiento de polen, ¿por qué es tan importante? Y creo que aquí con solo este dato es contundente para que ustedes se lleven una buena idea de lo que es este servicio de polinización y el significado que tiene para la vida del planeta. Tenemos que más del 50% de las angiospermas, que son las plantas con flor, las plantas superiores que también se les llama, dependen de las abejas para su reproducción. Y en este caso, ellas son los principales vectores de polinización. Entonces, si hacemos esta suma o esta división, tenemos que angiospermas en el planeta andan alrededor de más o menos 300,000 especies. Y 150,000 de ellas entonces van a estar dependiendo de estos frágiles individuos, de las abejas, de diferentes tipos de abejas como lo vimos en la foto inicial. Y estas entonces son esenciales para el mantenimiento de las comunidades naturales. Cuando hablamos de comunidades naturales, ya no estamos hablando ni siquiera de ecosistemas, de biomas, estamos hablando, este caso es una foto de un bosque tropical seco y la vida que aquí está encerrada, que depende de todo el ciclo que hacen las plantas, todos los mamíferos, las aves, etcétera, la producción de frutos, van a depender en el primer eslabón del servicio de polinización que hacen las abejas. Y también entonces van a ser muy importantes en el proceso de recuperación de áreas perturbadas, que es otro aspecto que se ha estado estudiando mucho del servicio que hacen las abejas pioneras cuando llegan a áreas que están en recuperación y que obviamente ocupan de que se dé reproducción sexual en estas plantas superiores y el movimiento del polen lo hacen posible en gran proporción las abejas. Aquí también no debemos ser mezquinos, hay aves, hay mamíferos, hay otras plantas que también no dependen de los servicios de polinización animadas, pero eso no lo voy a hablar tanto, pero sí es importante rendir tributo a esos otros organismos que hacen posible también la reproducción de las plantas. Pero en números y en solo este dato en especial, miramos que las abejas son muy importantes para la sostenibilidad de la vida del planeta.
Y también algo muy importante es que ya desde nuestro punto de vista como seres humanos, 1/3 de la dieta que consumimos cotidianamente depende de los servicios de polinización por abejas. Y más del 35% de los cultivos que incorporamos en esta dieta entonces van a depender de los servicios de polinización. Esto entonces, ¿qué nos dice? Que no solo lo anterior, ¿verdad? Que son muy importantes para el sostenimiento de la vida natural, sino que son trascendentales para nuestra seguridad alimentaria, para lo que es mantener una dieta balanceada y para lo que es tener reservas para continuar como especie en este planeta. Y entonces, otra vez, el milagro de la vida lo promueven en gran manera las abejas. Esta relación que mantienen las abejas con las plantas y esta interdependencia que vimos anteriormente a través del servicio de polinización es simplemente porque la abeja requiere de las plantas para alimentarse. Aquí hay una abejita trigona que llega a esta flor que le llamamos nosotros bellísima, y aquí ella llega en busca, exhausta, llega en busca de néctar. Aquí saca su lengua larga y empieza a buscar la glándula del nectario para acumular este néctar como reserva, y en estos viajes entonces se lleva el polen y hace posible el servicio de polinización. Pero para ella el polen también es un alimento muy especial porque es un alimento cargado de proteínas. Es importante entonces para el desarrollo larval, y los carbohidratos que colecta en los nectarios son usados como la mayor fuente importante de energía para la locomoción. Entonces la abeja va a buscar las flores atraída por la comida y por ciertas señales evolutivas que hacen posible que la flor le diga a la abeja, en términos peyorativos: aquí hay una recompensa, aquí hay una glándula cargada de azúcar que le va a servir a usted como energía. Y entonces la abeja es atraída por este servicio, atraída por ciertas formas de la corola, por ciertos olores especiales de las plantas, y hace entonces posible que en estos viajes se satisfaga su necesidad de comida y le brinde entonces el servicio de polinización a la planta. Vamos a ver aquí, entonces tenemos que la principal recompensa para las abejas es el néctar que está en estas flores de bellísima. Y aquí vamos a ver si me permite correr un pequeño video que lo traje a propósito para la gente de la empresa de servicios públicos, porque es un pequeño proyecto que tengo en la casa para que lo haga la empresa con varios de sus asociados. Aquí yo tengo un tanque con agua en una estructura metálica, y aquí viene la cerca que tengo con el vecino, que también me costó una negociación por ahí, porque la bellísima no solo se crecía de mi lado, sino del lado de él. Al principio a él como que no le gustaba mucho, pero luego como que entramos después de que yo le eché toda esta conversación de la importancia de las abejas, lo convencí. Y entonces cuando uno convence a las personas, le da satisfacción, porque uno en las mañanas, yo me levanto temprano y voy a saludar a estas abejas que están siempre haciendo esta función. Vamos a ver si se ven por ahí. Está un poquito lejos, porque obviamente es un video muy casero. Pero las abejas, si ustedes las pueden mirar por ahí, que se acercan a las flores, y hay varios tipos de abejas. Están estas abejas negras, que son, digamos, mis favoritas, las trigonitas. Y llegan también en esta época muchas abejas apis mellifera. Entonces ellas revolotean, empiezan a buscar las flores cargadas de néctar, y arriba, si lo vieron ustedes, estaba el tanque de agua. Entonces le estoy haciendo un servicio de polinización, un servicio de ayuda, de defensa a las abejas, en una estructura que parece inerte, parece que está ahí sin ningún sentido, y le estoy dando vida también. Y les decía que las abejas son, que el néctar es la principal recompensa, pero estas mismas abejitas, en otro arbolito que tengo por aquí, que es un Amelia patens, que le llaman fosforillo, produce néctar, pero este néctar, por la estructura de la corola y por los colores, es
preferido por las mariposas y por los colibríes. Pero estas bandidas abejas, como tienen mucha hambre, tienen mucha necesidad de recurso, saben que aquí está la glándula del néctar en la base de la corola y no pueden llegarle por los pétalos superiores, porque esto es como un embudo, como una pajilla. Y entonces ellas llegan y hacen una muesca, hacen un corte casi circular, le llegan a la... Lástima que no tengo el video aquí porque no me sirvió, y por ahí se roban el néctar. Entonces, esta es una actitud del comportamiento de estas abejas, que es también una actitud evolutiva, que cuando el recurso escasea, como en esta época que casi no hay plantas con flor, y esta planta produce y produce flores todo el año, entonces sobra néctar para los colibríes y para estas abejas que llegan a pillar, llegan a robar y llegan a llevarse su recompensa, pero no le ayudan mucho a la planta con los servicios de polinización. Pero es una adaptación mutualista también. La otra gran recompensa que tienen las abejas es el polen, ¿verdad? El polen, que lo decíamos que es el polen, la función principal es polinizar. Pero el polen también, vean, este polen que llevan esta abeja apis en sus patas traseras, en sus corvículas, es un polen que les sirve a ellas como alimento. Un polen que es riquísimo en proteínas y que también el ser humano lo ha aprendido a valorar, porque el polen es uno de los alimentos más completos que hay en la naturaleza. Tiene todos los aminoácidos esenciales que se ocupan para sobrevivir. Ni siquiera un pedazo de carne o la misma soya, que es el equivalente. El polen, entonces, tiene una gran cantidad de aminoácidos, es pura proteína, además tiene minerales, entonces es un superalimento. Es un superalimento que también yo siempre aprovecho para recomendarles a ustedes que lo compren, que lo coman, no en exceso, ¿verdad? Tiene mucha fibra y a veces algunas personas tienen que hacerse pruebas antialérgicas porque pueda que alguna no lo tolere, pero si lo tolera, coman poquito, coman con un yogur, con miel, con lo que sea, y van a tener un alimento súper especial. Este importante uso del polen lo hacen todas las abejas, y aquí no voy a detenerme en todas, pero en algunas en especial, es este caso de algunas orquídeas del género Coriantes. Estas se llaman las orquídeas del bucle, ¿verdad? Que hacen como una capucha o de capuchón. Entonces, ellas guardan en sus pétalos, ¿verdad? Unas sustancias aceitosas, resinosas, que estas abejas persiguen porque también tienen unas esencias especiales. Y estas abejas, no como estas anteriores, todas estas son abejas hembras las que pecorean. En este caso, son machos los que llegan a pecorear y que tienen en su cuerpo algunas adaptaciones para acarrear los aceites que están en estas flores. En este caso son machos, pero son machos que son muy galanes, por así decirlo. Son machos que llegan buscando los aromas, los perfumes, para que esto les sirva para atraer a las hembras. Y las hembras cuesta mucho fotografiarlas o hacer videos en la naturaleza. Entonces hay toda una estructura de reclamo de parte de la flor que forma una especie de trampa para servir a atraer a la abeja y que al final van a ver ustedes cómo la flor le pega estas células con polen en la parte dorsal a la abeja de una manera increíble. Vamos a ver el videito. It's me, an orchid, and I'm one of the most cunning of all flowers. My perfume is a trick. Este es un video tomado aquí en la parte sur de Costa Rica. The orchid bee depends on me for help with his central mission in life, to mate with a female. For weeks, he collects scent oils from orchids. Eventually,
He uses his mix of fragrances as a kind of orchid cologne to attract a female. The scents come from me, a bucket orchid. The bucket is part of my trick. Aquí está la trampita que les decía. A la abeja le gusta posar, miren qué belleza. The bee has to climb a waxy slope to reach the scent oils cleverly hidden beneath a hood. I've filled my bucket with a sticky fluid that makes the bee sink. Ahí se ven otras abejas sin aguijón que I cayeron provide en la only trampa. one escape route, which leads him just where I want him. Solo hay una salida en la flor y queda con esa sustancia pegajosa. Y van a ver lo que ocurre aquí. Aquí están las polinias, los granos de polen, que son bolsas con polen especial. After the bee climbs out, I grip him tightly. I glue 2 pollen sacs to his back, each filled with tens of thousands of pollen grains. La flor no suelta a la These are abeja. the only pollen sacs I will ever produce, so I won't let him go until the glue is dry. Aquí la sustancia pegajosa se seca. I may wait an hour or more before loosening my grip. Más de una hora puede estar en esa lucha y ya This one sale bee con la carga. now carries my legacy. When he comes upon the scent of another orchid that same day, he heads right for it. If he slips into the bucket of this second orchid, the pollen sacs on his back will come unglued. Pollination can occur. Un momento. Bueno, ya vieron qué impresionante, en este caso, estas abejas eulosas y estas orquídeas del género coriantes y cómo hay una adaptación y cómo no solo entonces es la comida, en este caso lo importante, sino que la abeja va buscando las esencias. Ya me acordé del nombre del profesor Gordon Frank, apenas vi el video me volvió a la luz estos recuerdos. Otras recompensas que le sirven a las abejas, no solo el alimento, sino como vimos, entonces también resinas, gomas, látex, aceites, esencias y tricomas. Todo esto lo llevan a los nidos para diferentes funciones. Además, los bosques y las plantas son sitios importantes para muchas abejas, para la nidificación natural y el descanso. A veces se ven congregaciones de machos de algunas especies de abejas sin aguijón o de algunas abejas solitarias que están en una situación de descanso esperando hembras por ahí. Y obviamente todo lo que es la flora es importante para el sostenimiento de la vida de las abejas, pero también para el hombre en los que son los servicios de apicultura y meliponicultura productiva. En este caso también les quería mostrar esta fotografía de abejas trigonas colectando resinas, como la primera introducción que les decía con las mariolas. En este caso es el mismo árbol de Bursera cimarúa. Entonces estas abejas llevan las resinas a los nidos para convertirlas, en este caso en cerumen, que es importantísimo para lo que es la construcción de los nidos en abejas sin aguijón, y es súper más importante para todo lo que son la desinfección interna de los nidos. Entonces es importante en la evolución de estas abejas. Y aquí entonces la flora apícola juega un papel importantísimo en lo que es la vida de las abejas y para las abejas, el servicio para la planta, perdón, las abejas son importantes por su reproducción. Otra adaptación similar a la anterior, en este caso la hacen las abejas aceiteras. Y en este caso tenemos
otras abejas de la familia Centridini, en este caso la Epichires flavia, que es una abeja grande, rechoncha, que hace zumbido, que hace unos sonidos espectaculares al volar. Y aquí está en flores de Malpigiaceae, y específicamente en este caso son flores de este árbol que se llama Nance, que se usa mucho también los frutos, ¿verdad? Como alimento y para fermentarlos. Entonces hay una adaptación muy especial en esta familia, las Malpigiáceas, que tienen estas flores en donde los rostrelum, que se llaman este tipo de pétalos, tienen una conexión delgadita con la parte central de la flor, y esto les sirve como plataformas de anclaje a las abejas. Ellas llegan y entonces parece frágil, pero es más bien como un brinca-brinca elástico. Entonces, este peso de una abeja muy pesada hace que esto baje y la abeja puede hacer un giro dorso-ventral y meter su cabecita aquí para recolectar en estas glándulas que se llaman los helióforos, lo que son los aceites. Y poco se sabía antes de por qué eran tan importantes para estas abejas colectar aceites, pero es muchas veces el equivalente al polen y son vitales en lo que es la alimentación de sus crías. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, estas familias y estas abejas dependen mutuamente unos del otros. Entonces, si las abejas desaparecen, estas plantas dejan de producir los frutos. Entonces, ahí vemos otra vez el impacto de las abejas en ejemplos concretos en la vida del planeta. Muy importante entonces conservar toda esta riqueza que tenemos aquí en el neotrópico de flora melífera. No solo los árboles de floración masiva, ¿verdad? En este caso los tabebullas, el carao, el laurel, o los arbustos, ¿verdad? Como el tuete, en este caso, que es impresionante la cantidad de abejas que lo visitan y se alimentan de ellas, sino también lo que llamamos las plantas inferiores o las buenas plantas, las llamadas malezas, que son arbences. En este caso es la bellísima, la Baltimora recta, que es muy importante para la apicultura productiva y que, a pesar de que es invasiva, da gran cantidad de néctar y polen, sobre todo polen para estas plantas. Y tenemos en otro estrato también los bejucos, como este Chiristato o hipomeas, y la que les mencionaba, la bellísima, que es una planta ornamental igual que esta, muy linda y que nos sirve mucho para atraer abejas, y que en este caso la bellísima tiene flores todo el año. Entonces, por eso es la bellísima, es una planta que da muchísima recompensa a las abejas. Otra forma de ver la importancia de los impactos de las abejas es estudiar las redes de conectividad que ellas tienen y que, por ejemplo, ahora que se habla de reactivar la economía del turismo, aquí llegan muchos turistas buscando fotografiar a este individuo, que es el quetzal, el Pomeranichus mocino, que es impresionante. Bueno, esto es un juvenil, los adultos tienen una cola más larga, muy impresionante. Y estos animalitos, estas aves tan impresionantes, se alimentan de estos aguacatillos, los ocotea, o canelos que le llaman, ocotea holdriana. En este caso es una de las especies. Y estas son las flores del ocotea, ¿verdad? Son flores pequeñas y los granos de polen son infinitamente, microscópicamente más pequeños aún. ¿Y por qué lo traigo aquí? Para ver esta red de interconexión. Los turistas que llegan a buscar esta ave para fotografiarlo, no saben o no se les ha educado para entender que estas abejas, las Meriguelea vivea, por ejemplo, que abundan, bueno, no tanto abundan, pero sí hemos encontrado muchos nidos en altura, ¿verdad? Están muy relacionadas con estos árboles, porque estas abejas entonces acarrean este polen, ¿verdad? La abeja es sumamente pequeña, también aquí hay unas que están colectadas en estos viales. A estas se les quitó el polen y se logró comprobar que había mucho polen de Ocotea holdriana. Entonces, un buen plan de conservación debe incluir las abejas, los árboles y obviamente las frutas de estos árboles para que los quetzales, que es lo que interesa en esta parte del turismo de visitación ecológica, se mantenga estable. Pero muchas veces, caminando allá por San Gerardo de Dota,
algunas personas veían estos nidos y los confundían con avispas y pensaban que había que eliminarlos, ¿verdad? Entonces, después de que uno hace educación ambiental con las personas, les indica que en una red de conectividad, la abeja, en este caso, hace posible que el pájaro se alimente. Y en este caso, estos nidos son muy poco visibles, ¿verdad? Porque no tienen trompetas o no tienen, como las mariolas, esos tubos de cera. En este caso es algo intermedio entre las meliponas y las trigonas, pero chorrean mucho resinas en las entradas, entonces digamos son fácilmente ubicables. Bueno, vamos cayendo a otro impacto que ya es más conocido para ustedes y es lo que producen las abejas Apis mellifera, que a nivel del mundo son impresionantes, ¿verdad? Porque se conoce mucho el uso por la miel de abeja, pero antiguamente, imagínense en un mundo en donde no había luz eléctrica, en donde no había ni siquiera el uso de los derivados del petróleo para iluminar, lo que se utilizaba era la cera virgen de abeja para hacer candelas y para hacer velas, y fue una gran industria, y todavía se mantiene la cera de abeja, y la cera virgen se usa, por ejemplo, en los cirios pascuales en las iglesias, tiene toda una tradición, pero también de la cera se producen, no se estaba leyendo, alrededor de más de 200 patentes hay, y muchísimas más que no están patentadas, porque se usa desde para afinar marimbas, para hacer, pulir muebles, para hacer instrumentos sofisticados, en fin, para un montón de cosas es indispensable la cera. Y algo de lo más común, ¿verdad? Con lo que más tenemos contacto nosotros es con la parte cosmetológica. Estos bálsamos labiales, por ejemplo, se hacen en el SINAT, o las cremas humectantes, o cremas humectantes para la cara, todos son derivados de la producción de la cera que se transforma, ¿verdad?, de los panales. Las abejas lo producen en las glándulas cereras abdominales. Vean la pequeñísima proporción de cera que producen ellas, pero al ser miles de abejas, después se logra cosechar esta cera con los opérculos que se llaman, para volver a producir las láminas y poder reciclar. Esa es otra función importante en los servicios que se dan en el instituto, reciclar este elemento para que los productores no gasten mucho dinero ni energía, y las abejas se les reduzca el trabajo de producción de cera. La cera también se usa mucho en medicina, ¿verdad? No solo para las cremas, sino para recubrir muchas gagrias o pastillas que se dice para consumo del ser humano. En lo que es la miel, ¿verdad? No me voy a detener mucho porque creo que ustedes lo conocen bastante bien. Y aquí les traigo una muestra de algunos de los productos que se comercializan en el SINAT, que comercializan otros apicultores. Y es la miel pura y la miel, digamos, ya completamente modificada en su estado físico, ¿verdad? Como miel cremada o adicionada con propóleo, o adicionada con otras sustancias, ¿verdad? Que es importante desde el punto de vista del comercio y de los recursos que se le dan a los productores, y que es importante también para la vida de las personas porque es un alimento muy especial. De hecho, hay una diversificación que tiende a lo que es el uso de estas mieles para lo que es la medicina. Por ejemplo, estas mieles que se utilizan de manuka, que es un árbol que hay en Australia y que tiene mucho valor porque es una miel que se vende bastante cara y que sirve para lo que es la atención de heridas en hospitales y para atender todo lo que son infecciones y cosas que ya los antibióticos no curan. Este tipo de mieles lo logran. Y lo interesante es que, por ejemplo, en el SINAT se ha estado estudiando mieles de la Tetragonís cangusto, de la mariola, que están dando resultados superiores a lo que se produce con estas mieles que ya están patentadas y que se pueden conseguir, inclusive aquí en el país, la miel de manuka o las cremas de manuka para la atención de este tipo de problemas de piel. Ahora vamos llegando a la parte más feita de la charla, ¿verdad? Pero es una parte para lo que es la toma de conciencia. Vimos todo lo que las abejas nos dan, una muestra apenas,
lo que ellas hacen naturalmente al relacionarse con las plantas, pero cómo les estamos pagando los hombres y cómo estamos nosotros cayendo en una situación de mal pago a las abejas. Y es con una serie de impactos que cada vez están creando más problemas en lo que es la sostenibilidad de las poblaciones de abejas. Y básicamente uno de los principales es la pérdida y fragmentación del paisaje y el cambio en el uso del suelo. Aquí vemos cómo, aquí nos grafica muy bien esta fotografía, cómo vamos creando pequeñas islas, pero lo podemos ver a mayor escala, en donde las abejas ocupan vuelos de migración, ¿verdad? Para poder reproducirse y establecerse. Y en este caso, si las reducimos a un pequeño lugar, va a haber mucha endogamia y se van a empezar a perder las abejas. Luego no pueden pecorear en estas áreas tan reducidas. El pecorear es la forma en que ellas colectan el polen y el néctar para alimentarse. Y si no lo tienen, entonces, lamentablemente, como las abejas son 100% vegetarianas, solo ese es el alimento que consumen, el néctar y el polen, no van a poder entonces sobrevivir. Esa fragmentación, ¿verdad? Hay que verlo no solo a escala grande como en el Amazonas, sino lo que nos está ocurriendo a nosotros aquí en algunos lugares con lo que es la amplitud de la frontera agrícola, por ejemplo, con las áreas de piñeras y otras, ¿verdad? Que además tienen problemas colaterales como el uso excesivo de químicos, que nos están dando muchos problemas como estos, que se ha visto mucho ahora en la prensa. Son las intoxicaciones masivas y en el caso que se le da mucha propaganda, son a las abejas Apis mellifera, que hay una gran pérdida para productores que son muy nobles y que tienen las abejas como un recurso de ingreso adicional y que sobre todo por un químico ahora que está tomando mucha conciencia, que es el fipronil, que el cual nosotros le estamos dando la guerra, porque no queremos que este veneno se esparza más sobre Costa Rica, y como se ha prohibido en otros países, para hacer una toma de conciencias en donde defendamos a estas abejas, y no solo a estas abejas, sino a las miles de abejas nativas, ¿verdad? Que no se cuantifican las pérdidas que hemos tenido por el uso indiscriminado de los pesticidas. Otro impacto, ¿verdad? Que es parecido a este, es el urbanismo extremo, ¿verdad? Cómo vamos eliminando nichos y eliminando zonas verdes a las abejas para que ellas logren sobrevivir. Aquí se puede hacer algún tipo de gestión ambiental, ¿verdad? Haciendo reinventando la fragmentación, ¿verdad? Incluyendo zonas verdes y pulmones y haciendo un trabajo más de toma de conciencia. Pero en las grandes ciudades es una situación que hay que ponerle mucho cuidado. Y tenemos otro impacto que es ya un impacto global, que es lo que tiene que ver con el cambio climático, en donde entonces ahí se está afectando todo lo que es el ciclo del agua, todo lo que es las floraciones, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cómo este cambio climático, ¿verdad?, nos indica que ya hay un aumento pronosticado de temperatura entre 1.6 y 4 grados. Cuando pasa de 2 grados, dicen los estudiosos de este fenómeno, que la situación de la vida en el planeta va a estar en gran riesgo. Y ya lo hemos estado viendo, ¿verdad?, con algunas de las alteraciones de los patrones de floración. Entonces las precipitaciones en algunos lugares han bajado 22% en promedio. Y si hablamos del bosque seco, que aquí tenemos en la parte norte de Guanacaste, hay años en donde se han dado disminuciones de entre el 50 y el 80%, 85%, y esto crea todo un cambio en el panorama de lo que es, digamos, los patrones naturales de floración. Hay menos néctar y menos cantidad de polen. En estos años secos las floraciones se adelantan inclusive entre 2 a 6 semanas, y este cambio en lo que es la sincronía de la floración hace que sobre todo las especies que son sociales pierdan lo que es su ritmo de crecimiento natural, y se dan entonces algunas situaciones de abejas mal nutridas, abejas mal desarrolladas, que después pueden darnos situaciones de pérdida de abejas, que es una cosa muy lamentable. Bueno, ya les hablé de este impacto que es súper negativo, ¿verdad? No solo el fipronil, que está ahora en la mira, sino también el herbicida glifosato, ¿verdad?, que se utiliza como agua bendita
en todas las malas prácticas agrícolas, ¿verdad? Con aspersiones, tanto en aviones como con bombas que ni siquiera usan equipos de protección, que contaminan no solo lo que es la tierra, sino las reservas de agua. Las abejas que llegan a tomar de esta agua rápidamente mueren. Y tenemos otra lista de nuevos químicos, nuevas moléculas, que son los neonicotinoides, que son súper mortales para las abejas, porque influyen en todo lo que son los mecanismos de respuesta inmune, todo lo que es la comunicación, ¿verdad? Y estos nuevos químicos que se vendieron como la panacea de que se iba a utilizar menos volumen de químico, más bien en dosis pequeñas, están causando estragos sobre todas las poblaciones de abejas. Ya vamos a ir terminando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las abejas con estas problemáticas? Bueno, entonces haciendo un sistema de producción con respecto al medio ambiente, respetar el medio ambiente, respetar la biodiversidad, los ciclos naturales, utilizar setos y cercas vivas, ¿verdad? Hacer separaciones, hacer gestión integral y óptima de los recursos naturales en los agroecosistemas y sobre todo no utilizar químicos de síntesis, ni abonos, ni plaguicidas, ni herbicidas, o disminuir el uso a la mínima cantidad que sea necesaria. También potenciar la fertilidad y la conservación del suelo, buscar el equilibrio ecológico, que se tenga un suelo vivo. Si logramos recuperar el suelo, todo lo que es el mantillo y todo lo que es la regeneración natural, lo vamos a fomentar y ahí van a llegar luego nuestros insectos, nuestras abejas, a hacer un equilibrio dinámico en todo lo que es el ecosistema. Y fomentar los ciclos cerrados de uso de elementos, reutilizar residuos, el ahorro de agua, de energía renovable, de electricidad, de todo esto, con todas estas pequeñas cosas que podemos hacer en nuestras casas, parece mentira, le estamos ayudando muchísimo a las abejas. Y a las mismas abejas hay que potenciar su bienestar animal. Esto es para el caso de las abejas que manejamos para la producción, como las abejas melíferas. Dar más espacio, más alimentación natural, no utilizar los organismos genéticamente modificados y evitar el uso de medicamentos u hormonas. Entonces, las abejas siempre van a ser especie clave. Ven este cuerpo de la abeja lleno de polen, haciendo los servicios en los agroecosistemas. Entonces, debemos tener servicios ecosistémicos tangibles e intangibles. O sea, tenemos que hacer una siembra natural para tener una producción de alimentos sanos y sin peligro al medio ambiente, y a los polinizadores buscando un valor económico tangible de estos bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, volver un poco a la huerta antigua, a la huerta tradicional, donde hay mezcla de todo, donde hay tapavientos naturales, donde se siembran flores, donde se siembran cortinas para atraer a insectos benéficos. En fin, es un manejo integral. Y también en las casas podemos hacer producción orgánica de granos y frutas y hortalizas, modificar nuestros hábitos de consumo, buscando aquellos productores que tengan este tipo de producción orgánica o producción agroecológica. De esa forma le estamos ayudando a las abejas y al planeta. Restaurar, reforestar, reintroducir. Vean qué interesante, en algunos países, esta foto también nos la trajo Gordon Franke, algunos allá en Canadá y en Estados Unidos, como hay grandes áreas de cultivo, qué sé yo, de colza o de otros, o de maíz, en grandes extensiones, y ya se estaban perdiendo las poblaciones obviamente naturales de polinizadores. Entonces, ¿qué han optado? Por hacer calles grandes sembradas de plantas con flor para que se atraigan a los polinizadores. Y son cosas que aquí debemos también ir aprendiendo en los lugares a las orillas de calle, a orillas de cultivos, para hacer, digamos, más dinámico la introducción de los polinizadores al medio ambiente. Y ni que se diga, ¿verdad?, de tener viveros con plantas nativas, ojalá que sean plantas nativas para reintroducir, para también hacer estas prácticas de recuperación del suelo, para atraer más y más a los polinizadores y haciendo programas de reforestación.
Podemos también, entonces, no solo dejarle esto a las empresas, a las municipalidades, sino que tenemos también una misión en pequeña escala de sembrar en nuestros patios y jardines. Entre más flores, más alimento le estamos dando a estos polinizadores, y todo esto va a fomentar una vida sana. Podemos tener nuestras hortalizas, nuestras plantas verdes para la cocina que vamos a utilizar, y muchas de estas plantas son muy atractivas para las abejas, y si ustedes son curiosos van a ver que ahí van a estar llegando una gran diversidad de estos insectos. En el caso del cambio climático, hay que ir buscando en los lugares como Guanacaste y los lugares donde hay mucho impacto de este tipo, hay que ir buscando reforestar con especies de flora melífera resistente a la sequía. Aquí traigo algunos ejemplos que ya se han estudiado por nuestros colegas del INICEFOR, por ejemplo, de la moringa, la moringa, el botón de oro, el tempate, la Jatropha curcas. Son solo algunos ejemplos, ¿verdad?, que les traía aquí. Aquí está mal la gráfica. Entonces, ya para ir terminando, algo importantísimo que le decía a Gina, ¿verdad?, que me gusta mucho que está haciendo la empresa con el programa de sostenibilidad ambiental, es llevar la educación a los niños, a las futuras generaciones, porque ellos van a promover el cambio. Y cuando les hablamos de abejas, reforestación y medio ambiente, le estamos ayudando al planeta y a las futuras generaciones para que tomen esa conciencia ambiental. Estas herramientas de cambio son fáciles de hacer. Podemos hacer unos panfletos o folletitos de flora ornamental melífera. Con mucho gusto, a los que me escriban, yo le puedo enviar la versión digital para que lo promuevan en sus casas y en sus lugares de trabajo también. Y ya para ir terminando, espero que les haya quedado el mensaje que siempre indicamos, ¿verdad? Con esta película que hizo Marcos Imanov, que las abejas son mucho más que miel. Entonces, a veces pensamos en las abejas solo como alimento, o a veces como en los piquetes, porque solo pensamos lastimosamente en esta abeja. Entonces, espero que con la charla les haya quedado claro que las abejas son mucho más que miel. Entonces es otra vez mi correo electrónico, por si en algún momento quieren interactuar conmigo y compartir un poquito más, porque hay poco espacio. Yo me extiendo un poquito, pero siempre me gusta llevar el mensaje para que ustedes tomen esa conciencia, que es lo más importante. Y finalmente les doy las gracias de parte de las abejas, de parte de estos seres impresionantes, para que les permitamos seguir con su función. Ellas no cobran, ellas trabajan y trabajan todo el día y nos dicen pura vida, con comida sana, la comida que dan las flores, sin venenos, y ellas nos van a dar siempre la vida. Buenas tardes y muchas gracias. Hacen preguntas sobre insecticidas, o productos para plagas. Sí, Dice Lucía Piedra que si se utilizan insecticidas en el hogar para matar cucarachas y otras plagas, que si eso tiene algún impacto con las abejas. bueno, nosotros somos antiquímicos, ¿verdad? En ese sentido, ojalá que uno no utilizara esos productos en la casa también, porque no solo es el peligro las abejas, no tanto en el entorno del hogar, porque no van a llegar a pecuarear ahí, ¿verdad?, a colectar, pero sí nuestra salud, ¿verdad?, la salud en el hogar, son químicos que lamentablemente se pueden llegar a acumular, ¿verdad? Entonces, hay que optar por soluciones más naturales, y de eso hay muchas recetas también en internet de cómo eliminar cucarachas, ¿verdad? Utilizando ácidos orgánicos, por ejemplo, utilizando otras cosas. Y como les decía ahí en una lámina, de esa forma también ayudamos a las abejas, porque estas empresas, ¿verdad?, son grandes emporios comerciales, ¿verdad?, que venden a escala doméstica y también a escala ya de empresas agroproductivas.
Ok, aquí también le pregunta Araceli Gómez, en algunos sitios se utilizan siropes para ayudar a alimentar las abejas. ¿Es correcto? ¿Esto es una opción viable? Este, digamos, en apicultura productiva y en esta época de invierno, fue algo que yo no abarqué en la charla porque le hace falta a uno mucho tiempo. Y es cuando estamos hablando básicamente de Apis mellifera. Apis mellifera entonces tiene un calendario de actividades anuales y en la época de cosecha, que es la época de floración masiva, que inicia a finales de noviembre y va terminando a inicios de mayo, ahí las abejas no requieren alimentación. Entonces, cuando usted tiene ya una producción en masa con muchas colmenas, requiere mantenerlas con una alimentación mínima de sustitución, que se llama. Entonces lo que se hacen son jarabes con azúcar, exactamente, pero esto no entra en lo que es ya la producción propiamente de la miel, porque ellas no lo acumulan. Entonces es simplemente para que ellas estén sobreviviendo. Y es muy curioso porque cuando en noviembre inicia la floración y a pesar de que se haya quedado un poco de la alimentación suplementaria que se llama de mantenimiento, las abejas ya no lo toman. Ellas prefieren el estímulo del néctar porque es una asociación natural que existe evolutiva con las flores y empiezan a acumular en sus reservas la miel de abeja y, no, y lo que es la glucosa del azúcar, perdón, la sacarosa, no la toman en cuenta. José Alejandro Picado le consulta, en caso de tener abejas bravas en la casa, ¿dónde se puede llamar para que las retiren correctamente sin dañarlas? Muy bonita pregunta eso es lo que les decía de la conciencia ambiental y animal y el respeto a las especies. Nosotros a través del tiempo hemos dado también un programa de capacitación a los bomberos que por una situación de la Ley Nacional de Emergencias, ¿verdad? Las abejas caen en este tipo de emergencia, digamos, doméstica. Y al inicio nos llamaban a nosotros, pero nosotros somos muy poquitos funcionarios y no tenemos una unidad especializada con equipo para, digamos, escaleras altas, etcétera, ¿verdad? Para atender emergencias. Y entonces se llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Seguros y con algunas de las unidades en el país para que se capacitaran. Y hemos visto con mucha satisfacción que ellos hacen el servicio. Antes eliminaban y mataban las colmenas porque también la ley de salud indica que ante todo priva la vida humana, ¿verdad? Por la posibilidad de un accidente. Entonces antes, si digamos un nido de estos llegaba a un cielo raso o a una pared en la casa y habían niños o habían personas adultas o cualquier persona que sea alérgica, por ejemplo, tiene peligro de muerte latente. Entonces se eliminaba sin pensar en nada más, pero ya los bomberos logran interpretar que algunas veces ellos lo pueden recuperar, el nido depende de dónde esté, y se lo llevan a productores. Entonces se forma una cadena de utilización del recurso y entonces se logra que se elimine, digamos, esa actividad que era bastante fuerte en contra de la vida de las abejas. Pero siempre hay que medir, ¿verdad? Si hay un riesgo o no. Hola, hola, una vez más aquí participando y muchas gracias. Qué temas más lindos, por Dios, los felicito a todos. Don Luis, excelente, muy bueno su aporte. Vea, tengo 3 consultas. Voy con la primera. Con respecto Dígame. a la miel, si es pura o no, hay un truquillo que yo uso. Yo le doy vuelta al frasco de miel y si la burbuja de aire se va por el medio, yo digo que es miel pura y buena. Eso está correcto. Ese truquillo que uno usa para ver si la miel es buena, etcétera, está correcto. Vieras que, Mónica, eso es un mito, ¿verdad? Ok. Es algo que tiene que ver con la densidad de la miel, ¿verdad? Que a veces sí, entre menos agua naturalmente tenga, es una miel más madura y la densidad, digamos, es mayor. Lo que pasa es que cuando usted no tiene un espacio con burbuja de aire, digamos, si está completamente lleno, no va a haber burbuja, es una cuestión física. Ujú, ujú. Entonces, ahí hay que siempre analizarlo, pero muchas veces, como dicen, la pegan, ¿verdad?
porque sobre todo mieles que pueden tender a fermentar son más acuosas y obviamente esa burbuja va a salir más disparada. Pero la mayoría de mieles los productores se cuidan de que no sea con tanta concentración de agua, más allá del 1%. Hay un estándar aquí que dice la ley, ¿verdad? Que hay que respetar. Entiendo, si es que una vez fui a la feria y sí la burbujilla se fue como por el costado del recipiente, entonces no la compré. Sí, sí. Dije, ah, no tiene mucho azúcar. Bueno, la No, segunda. vieras que azúcar es casi imposible. Ahora hacen una técnica que se llama azúcar reductor, pero sale más caro que la miel. Entonces, Ujú, la principal adulteración es con jarabes ok. de glucosa de maíz que se usan en confitería, que son Ah, más ok. baratos que la miel. Bien, la segunda consulta que tengo es, yo había leído en alguna parte que la miel nunca se vence. Es el producto como estrella del mundo porque nunca tiene fecha de vencimiento. Eso es real. Bueno, siempre y cuando no se manipule, ¿verdad? Porque si usted la contamina con algunas bacterias, sí se puede degradar. Igual si la deja mucho al sol, ¿verdad? Se degrada. Hay relatos, y eso sí es verídico, que se encontraron cuando se abrió la tumba de Tutankamón, que ahí les mencioné algo de la historia, se Ujú, encontraron unas vasijas herméticas, casi selladas al vacío, y había miel que estaba buena. ujú, Entonces ujú, quiere decir ujú, que esa miel soportó miles de años, ujú, ¿verdad? Sí, porque estaba en un estado inerte. Pero si entra en ujú. contacto con el aire o con bacterias o con la luz solar, empieza un proceso de degradación natural. Entonces, con el Ok. tiempo se oscurece, pierde algunas propiedades, pero sí es un Ujú, alimento muy noble, ¿verdad? ujú. Delicioso. Y la última es, ¿cómo diferencio una abeja de una avispa? Si los panales a mí se me parecen mucho. Y gracias, espero atenta a su respuesta y hay muchas gracias por dejarme participar. Con mucho gusto. Bueno, en especial esto que te indicaba o que le indicaba la primera pregunta, en relación a los panales, las abejas nunca construyen sus panales expuestos. Digamos, cuando a veces las personas llaman que tienen mucho miedo porque llega un enjambre de abejas, es una pelota, digamos, de acumulación de abejas, pero ellas no van a construir a la intemperie. Ellas ocupan un espacio cerrado porque naturalmente y por evolución, ellas construyen los nidos internos, como en troncos huecos. Eso sí, por ejemplo, en una pared, en un entrepiso, en una entrepared, en un cielo raso, ¿verdad? En donde tengan una situación que esté protegida. Y las avispas no tienen esta situación. Después, la mayoría de avispas este, eh, no son vegetarianas. Hay algunas que sí, como algunos géneros, como los poliestes, estas sí consumen un poquito de néctar, pero la mayoría son carnívoras. Entonces, utilizan cadáveres de otros insectos para llevar a sus nidos y alimentarse, mientras que las abejas son 100% vegetarianas. Y después, anatómicamente, como vimos ahí en algunas fotos, pero estos eran diferentes tipos de abejas, las avispas, digamos, al no acarrear polen, no tienen corvículas, o sea, estas ensanchaduras en la parte de atrás de las patas para acarrear polen, y además sus cuerpos son lisos, no tienen pelos como las abejas, que son pelos, una pilosidad completa en su cuerpo, que eso sí tienen las abejas y las avispas no lo tienen. Después, una forma en algunas familias de avispas es que tienen digamos, el cuerpo muy estilizado. Se habla de la famosa cinturita de avispa, ¿verdad? Mientras que las abejas son más rechonchas. El tórax y el abdomen es como una sola unidad, no hay una separación. Y luego después hay otras adaptaciones, ¿verdad? Que ya hay que verlas así ya más con un equipo como estereoscopios. Pero básicamente
con eso, bueno, después las lenguas especializadas de las abejas, las que son adaptadas para colectar néctar, las avispas no lo tienen tan desarrollado este aparato bucal. Así, más o menos a grosso modo. Después hay otras cositas que son ya más técnicas, que sí se ocupa, digamos, verlas al microscopio. Igual lo que le quería hablar del huitite, ¿verdad? Es una de las plantas, ¿verdad? Esta sí es completamente de nuestra zona, ¿verdad? Y muy interesante también esa asociación que se hace con el cultivo de las orquídeas, por ejemplo. Entonces, el huitite es muy bueno como planta de cosecha para las abejas, tanto abejas apis mellifera sobre todo, pero para las abejas sin aguijón, porque tiene un néctar muy especial, un néctar que cuando se hace cata de mieles, ¿verdad? Tiene un color verdoso como si fuese la miel ya propiamente, como si fuese aceite de carro. Es algo muy impresionante de ver y después el sabor es muy rico. Entonces, es una planta, ¿verdad? Que se siembra mucho y que se utiliza mucho en jardines aquí en el país y que ahora, precisamente hace un tiempito, estaban en flor y yo también yo lo tengo aquí en el patio de la casa y llegan cualquier tipo de abejas, no solo las abejas apis, sino muchas abejas sin aguijón. Y bueno, en términos de polen tóxico y hay muchas curiosidades, ¿verdad? Y también hay que informarse bien. Hay como dos posiciones en torno a la espatodea, porque si usted analiza la estructura de la corola, de la forma de la flor, esta flor hace lo que se llama como una trampa también. Entonces, cuando se visita o se hacen colectas de insectos en estas flores, la flor usa el detritus, cuando mueren los insectos, para obtener algún tipo de sustancia proteica. Eso es lo que hay unas hipótesis. Entonces, lo que se dice es que la misma flor como tal, lo que hace es que y las abejas llegan, se paran en los pétalos superiores, empiezan a bajar, a tratar de colectar polen y néctar y mueren ahogadas. Entonces, la parte del veneno, yo no lo tengo tan claro todavía, ¿verdad? Si realmente hay algún artículo que mencione. Por ejemplo, aquí se habla mucho también de un polen que hace que las mieles se vuelvan muy amargas. Es el polen de las bochicias, por ejemplo, de estos árboles de mayo que llaman, o chanchos. Y eso ocurre mucho en la zona de Pérez Celedón y el sur, y también aquí en la zona donde hay muchas plantaciones de Bochicia Philogenia, por ejemplo, en donde cuando hay esta flor masivamente las abejas llegan y colectan el néctar, y es un néctar curiosamente es dulce y con el tiempo se vuelve muy amargo. Tan amargo que al final los apicultores lo que optan es por mezclarlo con propóleo para venderlo más como medicina. Ya se pierde la dulzura de la miel. Entonces son situaciones interesantes para investigar, ¿verdad? Y para informar bien qué es lo que ocurre con la parte esta de las abejas. Y completamente de acuerdo en relación a las mirtáceas. Esto de la jaboticova no lo sabía porque, como usted dice, es de reciente introducción. Pero todas estas mirtáceas, cuando uno analiza, digamos, el polen microscópicamente, encuentra que son una familia muy dominante, igual que las apindáceas, igual, obviamente las fabáceas, ¿verdad? Son muy dominantes y hay muchas especies que producen mieles exquisitas en las fabáceas. Por ejemplo, el cocobolo, que ahora estábamos viendo unas mieles muy aromáticas de una gente que está allá por el lado de Santa Cruz y lograron sacar miel monofloral de esta planta, riquísima, ¿vieras? Don Luis, ya para ir cerrando, un par de consultas. Pregunta Alba Castro que si debe quitar las arañas del jardín para proteger las abejas. Y pregunta Regina Hernández, ¿cómo es que se hace, cómo hacen la cera las abejitas? Pregunta ella. Estas dos consultas y vamos cerrando. Muy buenas preguntas, porque la primera, yo jamás quitaría nada, porque hay un equilibrio natural que existe, ¿verdad?
en el planeta, y las abejas y las arañas están ahí por cientos de años y nada ocurre, porque lo que se va a perder es una abejita en 80,000. Es mejor eliminar los químicos que eliminar las arañas. Las arañas ocupan comer y es su hábitat natural y tienen otras funciones en el ecosistema. Entonces, porque nos gusten mucho la función de las abejas y todo lo que les traté de explicar brevemente que realizan en el planeta, no debemos menospreciar a otros animales. Por ejemplo, algunos apicultores nos dicen a nosotros que odian a los sapos, por ejemplo. Yo les hubiese traído una foto de un sapo alimentado debajo de una colmena. Es un sapo que parece un tepezcuintle, es impresionante, gordo, se ve lindísimo. Y él dice, pucha, estoy dándole de comer al sapo y me está robando la miel. Pero no es así, es algo ínfimo en lo que es el equilibrio de la vida en las abejas. Ese sapo está cumpliendo otra función importantísima en el ecosistema y no debemos menospreciarlo. La producción de cera, entonces, es nada más y nada menos que la misma transformación del néctar, diferente a la de propóleo. El propóleo, como les mostré ahí en unos troncos de indio pelado, de Bursera cimarúa, las abejas lo colectan directamente de los troncos o de las ramitas, o en algunos casos como las clusias de las glándulas extraflorales, y lo llevan a la colmena y lo procesan. Mientras que la cera en las abejas lo que se hace es un proceso de digestión, y hay unas glándulas que les mostré por ahí. Entonces la abeja va y colecta el néctar en las flores, una parte lo almacena como miel y otra parte lo transforma en ceras en estas glándulas, las glándulas cereras se llaman, que son unas glándulas abdominales, y al producir estas excreciones en gran cantidad van formando luego ya la película cerosa, ¿verdad? Que es la que se acumula para construir panales, etcétera. Muchísimas gracias, don Luis. Esa es la idea, Fabián. Muy agradecido con la empresa de servicios públicos que tengan esa bandera también de la protección ambiental, que este tipo de programas que acercan mucho a la comunidad y que van construyendo también el país de una manera inclusiva, para que entendamos que el medio ambiente somos todos y somos responsables de esta pequeña burbuja que se llama la Tierra. Un abrazo para todos y estamos para servirles. Excelente, don Luis. Un abrazo también. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.